Este video tutorial muestra cómo usar las tablas de selección de Raven guardadas en Raven y otros programas. Específicamente veremos cómo guardar una tabla de selección, cómo recuperar una tabla de selección guardada en Raven y cómo abrir una tabla de selección guardada para su posterior análisis o trazado en otro programa como Excel. Para esta demostración, trabajaré con el canto guardado como Canyon Wren en la carpeta de ejemplos de Raven. Aquí tengo este archivo ya abierto. El espectrograma se muestra aquí usando el mapa de colores JET. El cambio de mapas de color se mostró en el primer video sobre la interfaz de Raven. Ya he creado selecciones para la mayoría de las notas de esta canción. Las selecciones se muestran en la tabla debajo del espectrograma y se dibujan en el espectrograma. Como recordatorio de cómo crear selecciones, voy a agregar selecciones para las 3 notas restantes. Recuerde que cuando dibujo una selección por primera vez, necesito confirmarla para que persista cuando realice una selección posterior. Para confirmar una selección, solo presiono Enter después de dibujarla. Cuando confirmo la selección, el borde cambia de una línea discontinua a una línea continua. Ahora agregaré 2 selecciones más, presionando Enter después de cada una. Ahora tengo todas las selecciones en mi tabla para todas las notas de esta canción. Agregué varias medidas a la tabla además de las 4 medidas predeterminadas que describen los bordes de selección. La adición de medidas a una tabla se explicó en un video anterior sobre selecciones y medidas. Las medidas que he agregado son Delta Time, Peak Frequency y Average Power. En la parte superior de la tabla, el asterisco al lado de tabla de selección indica que la tabla contiene datos no guardados. Para guardar los datos en la tabla de selección, vaya al menú Archivo y elija Guardar tabla de selección como. Por defecto, Raven guarda las tablas de selección en una carpeta llamada Selections, que se encuentra dentro de la carpeta de Raven Pro. Si desea guardar su tabla de selección en otra carpeta de su computadora, puede elegir dónde colocarla usando esos 3 botones. Y haciendo doble clic en las carpetas que se muestran en la lista en el cuadro de diálogo. Raven propondrá un nombre para la tabla de selección basado en el nombre del archivo de sonido. Puede cambiar el nombre para que sea lo que quiera, pero asegúrese de que la extensión del nombre del archivo siga siendo TXT. Además, es una buena idea mantener el nombre del archivo de sonido incrustado o codificado en el nombre de la tabla de selección. Depende de usted hacer un seguimiento de qué tablas de selección van con qué archivos de sonido. Raven no hace eso por usted. Si abre una tabla de selección con un archivo de sonido diferente al que fue creado, sus selecciones aparecerán en lugares extraños en el sonido. Saber cuáles tablas de selección van con cuáles archivos de sonido es mucho más fácil si el nombre del archivo del sonido está codificado o incrustado dentro del nombre de la tabla de selección. Por ahora, solo voy a aceptar el nombre de archivo propuesto de Raven, y voy a guardar el archivo en la carpeta predeterminada. Ahora que he guardado la tabla, Raven muestra el nombre del archivo que le di en la parte superior de la tabla. Y ha eliminado el asterisco que anteriormente indicaba que la tabla contenía datos no guardados. Ahora que se han guardado las selecciones, puedo recuperarlas en Raven en cualquier momento. Para ilustrar, primero cerraré la tabla de selección yendo al menú Archivo y seleccionando Cerrar tabla de selección. Cuando cierro una tabla de selección, todas las selecciones desaparecen. Para recuperar las selecciones, vaya al menú Archivo y elija Abrir tabla de selección. De forma predeterminada, el cuadro de diálogo Abrir tabla de selección muestra la carpeta Selecciones, donde elegiré la tabla que acabo de guardar. Ahora tengo todas las selecciones restauradas. Raven guarda las tablas de selección como archivos de texto delimitados por tabulaciones, un tipo de archivo genérico común que puede abrir la mayoría de los programas estadísticos y hojas de cálculo. Echemos un vistazo a cómo podemos usar Excel para graficar algunas medidas simples almacenadas en una tabla de selección. Los detalles de cómo hacer esto serán algo diferentes en otras hojas de cálculo o programas estadísticos, pero la mayoría de estos programas deberían poder abrir fácilmente las tablas de selección de Raven. Para comenzar, voy a abrir Excel haciendo clic en su icono en mi menú de aplicaciones.
Estoy usando Excel 2016 en una Mac. Si tiene una versión diferente de Excel, las cosas pueden verse un poco diferentes cuando lo abra por primera vez. Cuando Excel se abre por primera vez, me pregunta si deseo crear un nuevo archivo, abrir un archivo reciente o abrir algún otro archivo. Haré clic en Abrir. El archivo que quiero abrir está en mi Mac, así que hago clic aquí. Ahora tengo que navegar a la carpeta donde está guardada la tabla de selección. Recuerde que guardé la tabla en la ubicación predeterminada de Raven para las tablas de selección, que es una carpeta llamada Selections, que se encuentra dentro de la carpeta Raven 1.5 en la carpeta de aplicaciones de mi Mac. Así que voy a la carpeta Aplicaciones, veo Raven Pro 1.5, lo abro y hago clic en Selections. Y aquí está la tabla de selección que estoy buscando. Si está trabajando en una computadora con Windows, la carpeta Raven 1.5 se ubicará en su directorio de perfil de usuario de Windows. Algunas versiones de Excel de manera predeterminada solo muestran archivos de Excel, con extensiones de nombre de archivo .xls o .xlsx en el cuadro de diálogo Abrir archivo. Si Excel no muestra inicialmente la tabla de selección que está buscando, en el cuadro de diálogo Abrir archivo, busque un menú desplegable en algún lugar del cuadro de diálogo para elegir qué tipos de archivos se muestran y seleccione todos los tipos de archivos. Haré doble clic en el nombre de la tabla de selección que guardé en Raven. El asistente de texto de Excel aparece. Este me permite especificar varias opciones sobre cómo Excel debe leer e interpretar el contenido del archivo. Si solo hago clic en Siguiente, Siguiente y Finalizar, Excel abre correctamente la tabla de selección. Ahora que tenemos todas las medidas guardadas por Raven, podemos usar Excel para hacer un gráfico simple. Por ejemplo, grafiquemos la duración de la sílaba, dada aquí como delta time, versus posición en la secuencia. Para hacer esto, simplemente resalto los datos en la columna delta time. Hago clic en la pestaña Insertar, luego hago clic en este botón y selecciono línea con marcadores. Y aquí tenemos el gráfico que muestra que las notas o sílabas individuales en la canción de Canyon Wren se hacen progresivamente más largas desde el principio hasta el final de la canción. Aquí hay otro gráfico que podemos hacer a partir de estos datos de la misma manera, mostrando que el poder promedio de las notas aumenta en aproximadamente 20 decibeles desde el principio hasta la mitad de la canción, y luego disminuye constantemente de nuevo en la segunda mitad de la canción. Con esto concluimos nuestra revisión de guardar y recuperar tablas de selección. Gracias por ver.